A lo largo de esta semana me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones con respecto al Evangelio. El mensaje del Evangelio es algo tan vital, es algo tan crucial, que es extremadamente importante que todos nosotros tengamos nociones claras de lo que el Evangelio es. Y para eso quisiera valerme de uno de los resúmenes que aparece en el Nuevo Testamento del Evangelio, en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La palabra evangelio es una palabra griega compuesta que significa una buena noticia. Y en el mundo greco-romano era asociada no necesariamente con un mensaje de tipo religioso, sino más bien con el anuncio de un hecho trascendental, uno de esos hechos que cambia para siempre la vida de las personas. Por ejemplo, cuando los griegos derrotaron a los persas en la famosa batalla de Maratón, el general Milcíades decidió reclutar al más veloz de su regimiento, al corredor Filípides, que corrió hacia Atenas los 42 kilómetros que separaban los campos de Maratón de la ciudad, para dar la buena noticia, para dar el evangelio de que los griegos habían derrotado a los persas. Y ustedes se pueden imaginar la algarabía que aquella noticia produjo en la ciudad. La amenaza de los persas había sido eliminada, y cuenta la leyenda que Filípides corrió tan rápido esos 42 kilómetros que cuando llegó a la ciudad solamente pudo decir: hemos vencido, y allí mismo cayó muerto. Y es en honor precisamente de Filípides que hoy día tenemos la famosa carrera de Maratón, en la que los que participan recorren la distancia de 42 kilómetros y un poquito más, la misma distancia que recorrió Filípides en aquel día. De manera que el Evangelio es primordialmente un anuncio, es el anuncio de un hecho histórico. Y como dice Pablo en 1 Corintios 15, es el anuncio de un hecho histórico que está relacionado con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vean el texto una vez más. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De manera que el Evangelio es el anuncio de algo que ya sucedió a favor nuestro hace 2000 años, y que nada tiene que ver con nuestro esfuerzo en ganarnos el favor de Dios. Los que recibieron la buena noticia de la victoria de los persas no hicieron absolutamente nada. Fueron los soldados los que pelearon la batalla. Bueno, el Evangelio es el anuncio de una buena noticia, pero es una buena noticia que tiene que ver con lo que Dios hizo en Cristo para salvar a los hombres del pecado. Y eso separa al Evangelio de todas las religiones de facturas humanas que hay en el mundo. La mayoría o todas las religiones te dicen las cosas que tú debes hacer para poder ganar el favor de Dios, mientras que el Evangelio es el anuncio de lo que Dios hizo en Cristo para rescatar al hombre de su pecado. El Evangelio se centra en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él ya ganó a nuestro favor una batalla atroz con el pecado y la muerte. Y aquellos que reciben por fe el anuncio del Evangelio son los beneficiarios de esa gran victoria que Cristo obtuvo en la cruz. En el día de mañana vamos a seguir ampliando más este tema acerca del Evangelio. En el día de hoy simplemente quería señalar, primero, que el Evangelio es el anuncio de un hecho histórico, y en segundo lugar, que el Evangelio está centrado en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Sin Cristo no hay Evangelio. Jesucristo es la buena noticia del Evangelio.